Buenas tardes. Con extrema puntualidad vamos a comenzar, ya que la sala está bastante llena, cosa que agradezco muchísimo, ¿no? Porque casi estamos perdiendo la costumbre de ir a conferencias presenciales y está bien volver a esa normalidad de juntarnos, incluso físicamente, y de interactuar y tener la oportunidad de conocer en persona, en carne y hueso, a personas eminentes como el profesor que hoy nos acompaña, Santos Mateos Rusillo, que es un prestigioso especialista en comunicación de museos, que es el tema del que precisamente nos viene a hablar, y que inaugura el ciclo de conferencias sobre educomunicación que hoy comienzan, en el que iremos alternando, iremos combinando expertos estudiosos desde la universidad, especialistas en museos o técnicos de museos que nos hablan también entonces en primera persona de sus experiencias exitosas o fracasadas, porque de todo se aprende en educomunicación. Gente de diferentes procedencias geográficas, de diferentes especialidades. Hemos procurado que sea muy variado y así hacerlo pues todavía más atractivo. Pero eso no se podría hacer sin el apoyo del Instituto de Estudios Alto Aragoneses, a que ante todo doy las gracias por continuar de esta manera apoyando una actividad cultural para Huesca y para el resto del mundo, ya que esto se graba y va a estar disponible a partir del fin de semana para cuantos quieran entrar en la página web de la Diputación de Huesca, pero especialmente en nombre de la Universidad de Zaragoza y del Máster de Museos quiero dar las gracias porque nosotros, con nuestros escasos recursos, no podríamos permitirnos traer a estos grandes especialistas. Y los profesores aquí presentes y los alumnos aquí presentes agradecemos muchísimo la oportunidad de poder estar con eminencias que son un complemento ideal para nuestros cursos y también para la oferta cultural de Huesca, que de esto se trata, ¿no? De hacer sinergias entre la universidad y la ciudadanía, entre las instituciones y la universidad. Sin más dilación, bueno, Santos Mateos Rusillo es profesor en la Universidad de Vic, autor de obras de referencia sobre comunicación y ahora también interesado en otros temas de historia del arte, que no en vano pues siempre ha sido su campo de formación y nuestro campo de deformación común. Pues le dejo la palabra para que nos hable de la gestión y la comunicación en el Museo del Siglo XXI. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Muchas gracias, Jesús Pedro, al Instituto de Estudios Alto Aragoneses por la invitación y, obviamente, muy especialmente a todos vosotros por acompañarnos o por acompañarme en un día tan desapacible y lluvioso, aunque es una buena noticia que llueva, en un día tan lluvioso como este. Jesús Pedro comentaba una eminencia, yo más bien un apasionado. O sea, que es de hecho lo que me interesaría, o siempre que hago una conferencia o hablo de temas de comunicación aplicado al ámbito de los museos o del patrimonio cultural, al final esa pasión es la que me gustaría transmitir para al final conseguir que se entienda la importancia que para los museos del siglo XXI tiene un aspecto del que luego hablaré, que seguramente es de los menos conocidos en el ámbito de la gestión en general del patrimonio cultural y en concreto de los museos. Antes de empezar y explicaros un poco el esquema de mi charla, me gustaría empezar con un par de frases comentadas por gente que se dedica no a nuestro ámbito, pero sí al ámbito que toca directamente con lo que voy a hablar, que es comunicación, a un área muy concreta de la comunicación y que se dedican profesionalmente, como Adrián Mediavilla, que es planner estratégico de una agencia de publicidad, que dice una cosa que para mí es esencial, ¿no? Que en nuestra obsesión por lo nuevo nos olvidamos de lo básico. Yo voy a hablar de la aproximación que voy a hacer del tema de la comunicación
va a ser precisamente sobre aspectos básicos de comunicación que a veces, por esa obsesión que tenemos hoy en día por lo nuevo, por la innovación, acaban desplazándose un poco, ¿no? De hecho, voy a hablar poco, aunque siempre está presente, voy a hablar poco porque además hay una conferencia que se dedica especialmente a eso, a todo el tema de comunicación online, teniendo en cuenta que es una cosa, ya lo digo de entrada, una cosa fundamental, pero teniendo en cuenta que hay otra comunicación, otra ponencia que se dedica específicamente a eso, no hablaré. Y la otra frase es, de hecho, parafraseando a un grande de la publicidad. Él habla de empresas, pero eso se puede aplicar perfectamente a un museo. No se puede hacer buena comunicación para un mal museo. Aquí el punto de partida siempre es que en otros aspectos de gestión museística tienen que hacerse bien las cosas, porque la comunicación no es capaz de salvar a un mal museo. Si el museo no es capaz de hacer y de eso también hablaremos, una buena comunicación en el museo, lo que tendría que ver con difusión cultural, con educación patrimonial, etcétera, etcétera, es muy difícil que consiga proyectarse hacia el exterior de una manera correcta, de una manera positiva. O sea, dos principios básicos que me interesa siempre dejar claro al principio para marcar un poco la tendencia de lo que hablaré. Empezaré con una serie de preliminares, si queréis un poco, entre comillas, teóricos, sobre esos aspectos básicos del tema de comunicación. Luego lo que para mí son dos palabras clave que deberían aplicarse en todas las acciones comunicativas que hace un museo, y luego una batería son ejemplos que utilizo como pistas para materializar ese tipo de comunicación que yo creo que deberían hacer los museos del siglo XXI. Son simplemente pistas, no pretenden dar lecciones de absolutamente nada, simplemente ver que hay cosas que podrían hacerse perfectamente, obviamente siempre teniendo en cuenta desde el museo en el que se hacen, los recursos con los que cuenta y todo ese tipo de cosas. Y luego ya para acabar, antes del colofón, una serie de prevenciones, de cosas que tendrían que cuidarse desde los museos para hacer una buena comunicación. Errores o malos pasos comunicativos que deberían evitarse para que la proyección comunicativa del museo fuese realmente provechosa. Bueno, entre esos preliminares os recomiendo, que es fácil de encontrar online, un número especial que le dedicó la revista Musa de los museos de Andalucía, concretamente a este aspecto de comunicación. Es todo un número especial, ya publicado hace años, que tiene, no lo pongo obviamente íntegro, pero en el texto introductorio de los editores es un texto introductorio que debería enmarcarse sobre lo que estamos hablando, ¿no? Y una de las frases de ese marco introductorio decía esto que veis aquí, ¿no? Al final, todo en un museo, todo absolutamente en un museo comunica. Al final vamos a ver, obviamente, porque eso sería como no decir nada, ¿no? Ellos en ese texto introductorio hablan, ¿no?, desde que en el momento, justo antes de entrar en el museo, ya está comunicando. Cuando entras en el museo y te aproximas a comprar la entrada, ya está comunicando, lo que te dice la persona que te vende la entrada ya está comunicando, lo que te dice, o sea, en todo momento el museo, con todo lo que hace y también con todo lo que no hace, está comunicando. De hecho, digo eso porque no sé si hay otras disciplinas que pasen como en la comunicación, que se da la paradoja de que no comunicar es comunicar. O sea, tú puedes no comunicar y ya estás explicando cosas al que tienes enfrente. O sea, obviamente de manera negativa. Pero la no comunicación, curiosamente, también comunica. El museo al final es una máquina de comunicación masiva. Como he dicho antes, no entraré mucho, aunque en un momento determinado en esos ejemplos sí que hablaré. No voy a entrar mucho en temas de comunicación digital, pero es una obviedad
que si el museo ya era un agente comunicativo importante, con la revolución digital y la aparición de Internet y de las redes sociales, se ha transformado en una máquina de comunicación masiva, con una potencialidad para comunicar impresionante. Bueno, ahora mismo estamos viviendo una realidad de la revolución digital, ¿no? Yo doy esta conferencia delante de vosotros, pero la están grabando y dentro de unos días, cuando esté disponible, cualquier persona, desde cualquier punto del mundo, podrá ver la conferencia, ¿no? O sea, el museo, desde hace unos pocos años, ha transformado esa realidad que siempre le había acompañado, con muchas limitaciones, a unas posibilidades prácticamente ilimitadas para comunicarse con el exterior. También es una máquina comunicativa dinámica. El museo es una institución de larga trayectoria histórica que ha tenido, aunque lentamente, siempre ha tenido la capacidad de adaptarse a las nuevas épocas que ha tenido que vivir, ¿no? Desde su nacimiento moderno hasta la actualidad. Parafraseando también, utilizando y manipulando, parafraseando una frase de estos diseñadores argentinos, ellos hablan también de empresas, lo que quieren decir es que el museo está continuamente haciendo cosas. O sea, no hay un museo que desde el momento en que se inaugura, por ejemplo, con eso ya sea suficiente y no tenga que comunicarse al exterior. Al contrario, están continuamente haciendo esfuerzos comunicativos diariamente para estar siempre presentes en el área de influencia en el que quieren adaptar, en el que quieren incidir. Y al final es una máquina de comunicación masiva y dinámica, porque está adaptándose continuamente. Temas redes sociales, por ejemplo, ¿no? A nadie ya le sorprende que un museo como el Prado tenga presencia en redes sociales, incluso en redes sociales como TikTok. A nadie ya le sorprende. Eso es una muestra más de esa capacidad de adaptación, ¿no? A nadie le sorprende algo que antes era un sueño, poder ver una conexión en directo con un conservador, como yo he visto viniendo hacia aquí, un conservador de arte medieval, que explicaba la nueva presentación de la colección de arte medieval del museo en directo. Yo no la veía en directo, la he visto, no, porque la han colgado después, pero eso antes era prácticamente imposible. O sea, y hoy en día, bueno, pues todas esas herramientas han permitido, como diré más adelante, antes, aunque me avanzo, comunicar era difícil. Ahora, simplemente, si quieres, puedes hacerlo. Obviamente teniendo recursos mínimos, pero si quieres, puedes hacerlo. Un nuevo modelo de gestión. Yo hace años ya revisé manuales de gestión del patrimonio, de gestión de museos, y en la estructura de gestión de los museos nadie duda de la importancia de la fase de investigación, que es esa fase de investigación, de catalogación, de registro, ¿no? Nadie duda de esa fase, nadie duda de la fase de conservación, por ejemplo, en que el objetivo es preservar físicamente, yo qué sé, yo soy historiador del arte, pues, ¿no?, la colección de un museo, pero ciertamente pocas veces me he encontrado la tercera, digamos, pata, que es la de la comunicación. Ya veréis por qué yo hablo de comunicación global, porque trato la esfera comunicativa desde posiciones diferentes, que al final es la fase de preservación conceptual. O sea, está muy bien, poniendo el ejemplo del Prado, conservar una magnífica colección de arte medieval, pero luego hay que hacer esfuerzos comunicativos en el museo para explicárselo a la gente, y del museo, como eso que os contaba de Instagram, para que la gente desde fuera sepa que se ha hecho eso, y al final, pues muy posiblemente, como me interesa, seguramente me hubiese llegado de otra manera, pero me llega de una manera muy atractiva,
y seguramente eso haga que yo vaya a Madrid a ver la nueva presentación de las salas de arte medieval. Como decía, de las dos primeras esferas no hay ninguna duda, en cambio de la de comunicación, si cambiase comunicación por difusión cultural sería más normal, pero al englobar una esfera que de hecho es de la que trato yo en esta ponencia, ahí prácticamente desaparece, por no decir que prácticamente no aparece nunca. Pero no solo en nuestro ámbito cultural, ¿no?, sino también, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, que aparentemente siempre va por delante de nosotros en muchos aspectos. Tampoco pasa en el ámbito anglosajón. ¿Por qué hablo de esa fase de preservación conceptual como comunicación global de museos? Porque yo diferencio la comunicación, es un juego de preposiciones y artículos, yo diferencio la comunicación en el museo, que sería todo el discurso cultural que se construye, que se genera en el museo a partir de las piezas de su colección. Aquí entraría todo lo que tiene que ver con difusión cultural, con ponerle la etiqueta que queráis, con divulgación cultural, con educación patrimonial, con interpretación del patrimonio, y, que es de lo que yo hablaré, la otra vertiente, que es la comunicación del museo, que al final es la conexión del museo con sus públicos. Si el modelo anterior no funciona sin la comunicación global, en este modelo la comunicación del patrimonio no funciona si no se hace bien la otra, que es lo que os decía al principio con aquella frase parafraseada de aquel publicista, ¿no? Si el museo no lo hace bien a la hora de comunicar los contenidos, es muy difícil que lo haga bien a la hora de comunicarse hacia el exterior. Por muy bien que el Museo del Prado haya hecho esa reorganización de esa colección, si la gente potencialmente interesada no lo sabe, es como si no hubiesen hecho nada. Pero ya veréis, porque no solo es la gente potencialmente interesada en visitar el museo, porque, como luego saldrá, cuando hablamos de público comunicativo estamos hablando de una cosa que engloba muchas más cosas que no simplemente el público visitante. ¿Qué es el público en comunicación? Normalmente tendemos a pensar, porque muchas veces lo utilizamos como sinónimo, por eso yo utilizo siempre el concepto de visitante para evitar esa confusión. Cuando hablamos del público de los museos siempre pensamos en los visitantes, que de hecho, antes de la conferencia previa hablaba de eso, ¿no? Está claro que de todo lo que estamos hablando, los dos grandes protagonistas son si es un museo de arte, las obras de arte de aquel museo y el visitante. Lo demás está al servicio de esas dos realidades, totalmente, ¿no? Lo que pasa que en términos de comunicación la cosa es más rica, es más compleja, porque estamos de hecho hablando que luego saldrá, de públicos internos y de públicos externos. Los visitantes, por ejemplo, serían uno de los públicos externos de los museos. Como públicos internos, de manera muy sintética, los propios trabajadores. Aquí estaríamos hablando, que después saldrá alguna cosa relacionada con esta esfera, de temas de comunicación interna. Difícilmente harás bien las cosas comunicándote al exterior si no lo haces bien en el interior, como por ejemplo tus trabajadores. Partiendo de la premisa que todos los trabajadores de un museo son embajadores comunicativos del museo cuando salen fuera, para bien y para mal. Si es para bien o para mal, y como te interesa que sea para bien, te interesa tener una comunicación interna fluida que favorezca que esos trabajadores estén informados puntualmente, por ejemplo, de las novedades organizativas del museo, que lo sepan antes que nadie, porque les afecta directamente, y seguramente con ese trabajo de comunicación interna consigas que cuando salgan fuera sean auténticos defensores de tu museo y el museo en el que trabajan. En cuanto a los públicos externos,
Obviamente, el público fundamental, porque es el que da sentido a los museos, o cualquier equipamiento patrimonial, son los visitantes. Pero hay otros que también son fundamentales, por ejemplo, los medios de comunicación. De hecho, una parte importantísima de los esfuerzos de comunicación, después hablaremos, externa, es precisamente para conectar con los medios de comunicación, con los periodistas, que al final, como comentaré más adelante, permiten ganar sin tener que pagar, permiten ganar espacios en medios de comunicación. Otro público externo serían las administraciones públicas, por ejemplo. Los patrocinadores, en el ámbito de los museos, es un público fundamental. Todo museo que se lo puede permitir en su área de influencia intenta que el tejido económico de aquella área de influencia patrocine al museo para permitirle hacer actividades. Por lo tanto, si quieres conseguir eso, tienes que tener una conexión comunicativa fluida con ese público. El tema de las administraciones públicas no hace falta comentarlo, ¿no? Muchos de estos públicos tienen mucho que ver, que después hablaremos, con la comunicación corporativa. Estamos muy habituados, y de hecho veremos algún ejemplo, a hacer comunicación desde un punto de vista muy táctico, para promocionar una exposición, por ejemplo, pero estamos menos acostumbrados a hacer una comunicación más estratégica, que es además la que permitiría, por ejemplo, a los museos convencer a la sociedad de su valor social. Y de esa se hace poco. Y luego, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con otro público fundamental como líderes de opinión o prescriptores. Después pondré en la batería de ejemplos o de pistas un ejemplo de prescriptores vinculados 2.0, influencers. Me gusta más utilizar la palabra prescriptores porque la influencers tiene unas connotaciones que no me acaban de gustar. Todo lo que tiene que ver, obviamente, con redes sociales y esfuerzos comunicativos, ¿no? Para que un prescriptor con una presencia potente en una red social quiera hablar bien de ti por cualquier aspecto. Y al final, este es un poco el mapa muy sintetizado de lo que realmente es el público en términos comunicativos, ¿no? No solo son los visitantes, sino que son muchas más cosas con las que el museo tiene, si quiere tener una vida larga, que es lo que pretenden todos los museos, cómoda en algunos aspectos, al final son con ese tipo de públicos con los que tiene que relacionarse, porque le interesa básicamente. En cuanto a la proyección comunicativa, de hecho, lo he avanzado un poco antes, estamos hablando de dos. Yo siempre esto lo planteo como, y por eso jerárquicamente, visualmente, tienen la misma importancia. Siempre me lo planteo como el frontal de un coche, los dos faros. Los dos faros, si ahora cuando salgáis cogéis el coche y tendréis que encenderlos, tienen que funcionar los dos, ¿no? Si funciona solo uno, seguramente tendréis problemas en la carretera. Por lo tanto, al final interesa que los dos sean y funcionen perfectamente. Pues en este término de proyección comunicativa es exactamente igual. Todo tiene que funcionar como un reloj en términos de comunicación interna, y si se hace bien ahí, es normal pensar que todos los esfuerzos que tienen que ver con la comunicación externa, que es ese flujo comunicativo del museo con sus públicos externos, al final acabe funcionando bien. Pero a mí me interesa, y por eso he dicho antes que jerárquicamente los círculos tienen la misma medida, de que se entienda que tanto una como la otra es importante. Lo digo porque normalmente la comunicación interna es, si la comunicación en gestión es el patito feo, en la comunicación interna es el patito feo, ¿no? Y es fundamental, de hecho. Precisando sobre temas, que es sobre lo que más me centraré, aunque luego hay algún ejemplo de comunicación interna, sobre temas de comunicación externa. Dos diferencias también, dos esferas que son de hecho muy diferentes. A veces se tocan, pero de hecho tienen objetivos muy diferentes. La de la comunicación corporativa y la de la comunicación comercial, o si queréis, la comunicación de marketing.
La comunicación corporativa tiene como objetivo proyectar la identidad del museo, o sea, presentarlo como un agente social en el contexto en el que actúa. Y en cambio la comunicación comercial al final se centra en, si queréis, entre comillas, comercializar, promocionar, publicitar las actividades que hace el museo. Como os decía antes, normalmente estamos muy acostumbrados a que la mayoría de esfuerzos que se hacen sean vinculados a comunicación de marketing, ¿no? Se inaugura una exposición, se promociona la exposición. Normalmente el trabajo vinculado a comunicación corporativa, siendo fundamental, porque como he dicho antes es el que permite al final transformar al museo en un agente importante en el contexto social en el que actúa, bueno, se trabaja poco. Se hacen muchas acciones o muchas campañas para promocionar el producto estrella o la actividad estrella de los museos, como son las exposiciones temporales, pero se hace poco o menos vinculado a la otra esfera. Más precisiones que tienen que ver al final con los objetivos. Cuando hablamos de comunicación externa, vale, perfecto, una cosa es el tipo de comunicación corporativa o de marketing, pero también es importante fijar cuáles son básicamente los tres grandes objetivos de la comunicación de un museo en el ámbito en el que estamos hablando. El primero y más importante, y estos que veréis aquí son secuenciales, tienen que seguir este orden y ya veréis por qué. El primero es el de notoriedad, el cognitivo. Al final es que te conozcan. Por ejemplo, vuelvo otra vez porque será recurrente, pero me sirve el ejemplo de, ¿no? Yo ya sé que el Prado ha reorganizado su colección de arte medieval. Perfecto. Ese sería el primer objetivo. Si yo no lo sé, porque no me llega ninguna acción para que lo sepa, por el canal que sea, al final es como si no existiese. O sea, eso funciona así. Si no lo sé, si no sé de la existencia de una exposición, no la voy a visitar. Si no sé que se acaba de inaugurar un museo, no lo voy a visitar, etcétera, etcétera. Ese sería el primer gran objetivo, que es el cognitivo o de notoriedad. El segundo objetivo es el afectivo o de imagen. Una cosa es que me conozcan y otra cosa es que me conozcan de la manera que a mí me interesa. ¿Qué imagen, ¿no?, traslada el museo? Vuelvo a ese ejemplo. Como he visto al conservador, a Joan Molina, que explicaba por qué han utilizado un determinado color, por qué han reorganizado la colección, que han hecho un poco, avanzado un poco, eso a mí me da una serie de inputs positivos que hacen, bueno, que no solo sepa que lo han hecho, sino que, bueno, han hecho cosas que, por ejemplo, a mí me interesan y me acaban de cuadrar en el planteamiento de cosas que a mí me interesan. Y el último, obviamente, es el conductual, que es, al final, el museo, cuando hace esto, lo que quiere es que hagamos algo. En ese caso, el objetivo de ese pequeño vídeo es, y sigue este orden al final, es que sepa que se ha hecho. Que además me lo explican de una manera que me permite, ¿no?, aproximarme y empezarme a construir una imagen positiva. Y por último, que lo visite, que acabe visitando el museo. El Prado sí que hace muchas cosas que no tienen ese objetivo final, ¿no?, sobre todo a nivel online, pero por ejemplo en ese caso es evidente. Lo que quiere el museo al final es que gracias a esas acciones yo me acabe enterando, me cuadre y al final acabe yendo a Madrid a visitar el museo para ver esa reorganización. Ese último es imposible de conseguir sin el anterior y el anterior sin el anterior. Si me hubiese llegado de otra manera, de hecho me llegó de otra manera, me llegó de críticas que hacía la gente
al color que habían utilizado en la pared. Críticas bastante negativas, de gente en Twitter. Bueno, ya sabéis cómo es Twitter también, ¿no? Pero bueno, gente, en concreto era una persona que tiene criterio, ¿no? Y era como muy... es un prescriptor y era una opinión muy negativa. Si yo solo hubiese tenido ese input, pues a lo mejor, ¿no? Viendo fotos, que las fotos, el color lo transforma totalmente y por tanto no da la idea realmente de qué es eso, pues seguramente diría, bueno, si han reorganizado eso, pero si esta persona dice esto, pues seguramente no me interesa. Y es gracias a la acción, y es importante comentarlo, o sea, no es otra persona del museo, sino directamente el conservador que ha investigado, que, o sea, que baja ahí y no tiene ningún problema. Eso es un conservador también del siglo XXI. No tiene ningún problema en subir ahí, no tiene ningún problema en subirse a un estrado y hacer una rueda de prensa a los medios de comunicación, no tiene ningún problema en ir a las salas y hacer un vídeo en directo en Instagram o en TikTok. Y eso, al final, permite que yo me haga una imagen que modula la otra negativa que he visto y obviamente yo me quedo con la que me cuadra más, que es la del conservador, que me lo explica, que explica con detalle por qué se ha hecho así y al final, ¿no? Yo seguramente acabaré visitándolo. Pero al final el principal es el primero. Sin el primero, todo lo demás es imposible. O sea, es una cosa secuencial. Si no lo conozco, no tengo una imagen y no haré nada. En el conductual también es importante porque hablo mucho del visitante, pero pensad en los otros públicos. Por ejemplo, si el público son los medios de comunicación, cuando yo hago una acción, lo que quiero es que el periodista, como acción, publique un artículo que habla, por ejemplo, si es el caso de la reorganización que ha hecho el Museo del Prado. Si es comunicación con patrocinadores, lo que estoy explicando a los patrocinadores o potenciales patrocinadores es que estoy continuamente haciendo cosas, innovando en el museo y seguramente eso a un patrocinador le interese. También, si estoy pensando en las administraciones públicas, que son las que al final subvencionan mi actividad, le estoy dando argumentos para que aumenten, por ejemplo, la dotación económica. Y así podríamos seguir e ir tocando todos los públicos, ¿no?, que hemos ido viendo en ese mapa que hemos visto antes. Bien, hechas esas si queréis, precisiones un poco teóricas, ahora vamos a entrar en el terreno de esas pistas, viendo ejemplos, algunos ejemplos totalmente subjetivos, de cosas que he ido recopilando en los últimos años, de acciones comunicativas de museos de todo el mundo que me parecen interesantes para comentar algunos aspectos de determinadas técnicas comunicativas. Y para mí hay dos palabras clave que son fundamentales. Yo siempre hablo como la abracadabra, ¿no?, que lo tendría que abrir todo, pero esas dos palabras clave es importante no perder de vista que tienen que salir o que tienen que generarse después de un proceso de planificación estratégica o de una estrategia. O sea, las palabras clave que después os comentaré, sin un pensamiento estratégico detrás, no tienen ningún valor. Ninguno. Serían, si queréis, fuegos de artificio o cosas que no van a ningún sitio. Es decir, estamos hablando, y es lo que os intento trasladar, de la comunicación como una cosa estratégica, no simplemente táctica. A mí la que me interesa más es la estratégica. Esas dos palabras clave son innovación, y os pondré ejemplos, cosas que normalmente no se hacen y que podrían hacerse perfectamente y que por tanto quien las hace lo que está haciendo es un planteamiento innovador en ese ámbito. Y luego la otra palabra clave es creatividad, la aplicación de la creatividad. Y claro, si hablamos que no es un terreno exclusivo, por ejemplo, de la publicidad, y ya veréis por qué lo digo, pero estamos hablando de comunicación y sí que es un terreno, ¿no?, muy vinculado al ámbito comunicativo. Yo creo que esas dos palabras son clave
para hacer cosas interesantes. Eso no quiere decir que todo tenga que ser innovador, creativo, pero al final, sobre todo, el aspecto creativo para mí es esencial. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del museo en el siglo XXI, y el museo en el siglo XXI, seguramente a diferencia del museo en el siglo XX, tiene más competidores que nunca. O sea, también nos debemos plantear con quién están compitiendo los museos. Y yo no voy a hablar de cosas que no tienen que ver estrictamente con lo cultural, que también compiten con el museo, pero estoy hablando de cosas que tienen que ver con lo cultural, por ejemplo, como el teatro, el cine, la música en directo. Esos son los competidores. Y solo estoy hablando de los directamente vinculados al ámbito cultural, porque luego hay cosas que no tienen que ver con lo cultural, que también compiten con el museo por atraer a visitantes a sus instalaciones. Y estas dos palabras, sobre todo la creatividad, es posible que consiga, si se hace bien y sale fruto de un proceso estratégico, seguramente consigan ese éxito. No, a mí me gusta explicar las cosas a partir de ejemplos, más que a nivel de definiciones y de teorías y que ha dicho una persona, que ha dicho otro especialista. Para mí la creatividad y qué no es la creatividad se explica a partir de un único ejemplo que puedo comparar. Y es muy fácil, es el ejemplo que siempre utilizo para que veáis qué es lo que se hace usualmente y qué es lo que podría hacerse. Luego, otra cosa es que lo que veréis os encaje o no se encaje, pero que hace un planteamiento que lleva en este caso publicidad, a la publicidad más allá de la mera información, es evidente. Luego ya podríamos discutir, que no tenemos tiempo, si el planteamiento realmente encaja con el contenido de la exposición, si es simplemente un guiño. Bueno, una exposición, El joven Murillo, que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, entre el año 2009-2010. Una exposición en dos museos de Bellas Artes, con dos comisarios, dos historiadores del arte muy reputados, que explicaba pues esa etapa previa de formación de este pintor barroco, de Murillo. Y este era el póster, la gráfica, que utilizaron en Sevilla para promocionar la exposición. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Yo siempre le digo, cuando pongo este ejemplo, siempre, y no pretendo menospreciar a nadie, ni a los autores, que no los conozco, de esta pieza gráfica, ¿no? Pero para hacer esto, lo único que tienes que saber, lo único que tienes que ser es diseñador. Y una cosa es diseñar y otra cosa es publicitar. Esto, al final, que es lo que se hace tradicionalmente en el ámbito de los museos, los de arte son los que más conozco, es seleccionar una obra en este caso de la exposición. Normalmente siempre es una de las obras más importantes o que los comisarios consideran más importantes, y utilizarla como eje visual de la promoción de la exposición. Es un tipo de, yo siempre lo digo, claro, es un tipo de publicidad pues prehistórica, porque es meramente informativa. El joven Murillo, te pongo una obra aquí de estos dos mendigos, magnífica, te digo el título de la exposición, no, o sea, entra en el rango de la publicidad que se llama denotativo, meramente informativo. Y en cambio, y es la misma exposición, cuando la promocionan en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el planteamiento es diferente. Y es un detalle, pero es un detalle definitorio. Cogen un autorretrato de Murillo y manipulan un autorretrato de Murillo. Claro, aquí los dos comisarios, sobre todo uno de ellos, que incluso yo le pregunté directamente, Benito Navarrete, me dijo que a él le encantó la gráfica de la exposición de Bilbao. Fue una cosa polémica por lo que ahora os explicaré, pero al final aquí
con solo aplicarle ese piercing, que es un anacronismo, sí que estaban explicando el contenido de la exposición, porque incluso los comisarios hablaban de Murillo, que hablaban que si Murillo hubiese vivido en el siglo XXI, hubiese sido un artista de la calle, un grafitero, porque, ¿no?, en su época era una cosa parecida, ¿no? Hacía dibujos que vendía, ¿no?, en la calle, o sea que al final había un cierto paralelismo. Claro, al final estamos hablando de publicidad. Imaginad esto en banderolas o en opis, en muebles urbanos, ¿no? En las estaciones de metro se colocó. Pues al final, ver una cosa así, pues te llama la atención, y seguramente lo otro, más allá de la gente habitual, ¿no?, pues no le impactaría. Y en cambio la otra, seguramente mucha gente que no se lo había planteado, que obviamente le interesa a Murillo, al final la acabará, ¿no? En vez de ir al cine, va aquí. No estamos hablando de convencer a partir de una pieza publicitaria como esta a un chaval de 20 años que no tiene ningún interés por general, hablo, ¿eh? O sea, al final sí que es ese público que, ¿no?, puede dudar entre ir al cine o ir al museo a ver la exposición de Murillo, al final ve una cosa así y dice, voy a ir a verla. Fue una cosa polémica porque, de hecho, el propietario de la obra, el coleccionista que había cedido la obra, al verlo, exigió al museo que retirase la publicidad porque le parecía una falta de respeto a su obra. Bueno, no voy a entrar en debates y en valoraciones, me parece exagerado, pero bueno. ¿Sabéis lo que pasó? Que es magnífico. Que eso pasó a los medios de comunicación, que se hicieron eco de esa, si queréis, censura, y consiguieron mucho más eco mediático del que hubiesen conseguido en condiciones normales. Con lo cual, al final, no era el objetivo, porque no era el objetivo, pero al final, ¿no?, de una cosa negativa como era que tuvieron que retirarlo, de hecho, ¿no? Hay inserciones en una revista, en Descubrir el Arte, en que es, ¿no?, la primera, y después ya sale el autorretrato sin el piercing, que la pieza no tiene absolutamente ninguna gracia, porque es simplemente el autorretrato. Eso entra en el rango de la connotación que lleva la publicidad a las posibilidades que tiene realmente como técnica comunicativa, ¿no? Va más allá, el mensaje va más allá. Luego, como decía, otra cosa es que encaje, no encaje, que parezca demasiado arriesgado teniendo en cuenta que estamos hablando de un pintor barroco y consideraciones de ese tipo. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver esas pistas, una batería de pistas, de cosas que se han ido haciendo. Y antes de eso, la divido en los 3 puntos de encuentro en que los públicos de un museo se pueden encontrar ese tipo de mensajes. El primer punto de encuentro son los espacios que se llaman propios. Es decir, es todos los espacios comunicativos que el museo controla directamente. Por ejemplo, obviamente todo lo que tiene que ver con el museo, eso solo faltaría, el exterior del museo, y el tema de comunicación digital, su web corporativa, su presencia en redes sociales, el contenido de los espacios, esos espacios propios, lo decide totalmente el museo y coloca la información que le interesa, ¿no? Y ahí no hay nadie que encarga, si tiene que encargar, pero a quien encarga le dice lo que quiere, y al final esos espacios propios, el folleto. Os invito a pensar en los folletos que normalmente se utilizan como herramienta de publicidad, cuando realmente de publicitarios no tienen nada. Porque, al contrario, son folletos que entrarían en el rango de la divulgación o de la difusión cultural, ¿no? Porque normalmente se explica la exposición, las partes de la exposición, obras de la exposición, pero no tiene un contenido publicitario que normalmente es el que se busca, ¿no? Yo muchas veces me encuentro folletos en centros de información turística, y si hay folletos de museos en centros de información turística es porque con eso quieren atraer a ese público turista, y los folletos no son publicitarios.
son divulgativos, que son cosas diferentes, ¿no? Y ahí eso es un campo para recorrer importantísimo, diferenciar entre una función y la otra. Normalmente los museos hacen ese y con ese pretenden conseguir un objetivo y el otro. Espacios propios, espacios comprados. Lo que hemos visto antes, el Museo de Bellas Artes compró un espacio en esa revista para que la revista le permitiese colocar esa inserción publicitaria ahí que promocionaba la exposición. Estamos hablando fundamentalmente de publicidad. Y luego, el último espacio son los espacios ganados, que entraría más en consonancia, o tendría más relación con el tema de las relaciones públicas. Es ganar espacios en medios de comunicación, tú haces un trabajo de relación con medios y consigues que el periodista hable de tu museo, de tu colección, de tu exposición, o, por ejemplo, ahora con todo el tema de redes sociales, haces ese mismo trabajo para que un prescriptor 2.0 haga lo mismo. Y tú lo que estás haciendo, sin pagar, es conseguir ese espacio, ganar ese espacio. En el tema de puntos de encuentro hay una característica que no hay que perder de vista, que es el grado de control que tú tienes del mensaje. En los espacios propios es del 100%. En los espacios comprados es bastante alto, pero no es un control total. Tú puedes colocar la publicidad en una revista, por ejemplo, y que el contenido que hay al lado perjudique a tu museo, por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, hay una que es un clásico para explicar esto, que no es de nuestro ámbito, pero ¿recordáis cuando hubo el barco aquel, que encalló, ¿cómo se llama? Que el capitán Esquetino, me acuerdo del capitán, ¿no? Pues bueno, había una publicidad, la noticia, ¿no? Que había embarrancado la gran noticia y la pieza publicitaria de una marca de cruceros. Claro, o sea, tú controlas el anuncio que vende un crucero, pero al final no puedes afinar tanto como para decir que no lo pongan. Sí que puedes decir, hombre, yo que sé, cultura, me lo pones en la sección de cultura, ¿no? Pero no afinas tanto y puede darse ese caso. Y en los espacios ganados, el control es cero. Porque tú no puedes decir al periodista lo que tiene que escribir. Dios me libre si tú le dices al periodista lo que tienes que escribir. Otra cosa es que tú hagas un buen trabajo de relaciones públicas para conseguir que el periodista escriba lo que tú quieres. Pero el periodista acaba escribiendo lo que quiere. Y si hablamos de periodista, hablamos de prescriptor 2.0 y exactamente igual, ¿no? A mí me han invitado en una época que era más activo, me invitaban a inauguraciones antes de la inauguración de una exposición porque sabían que haría difusión. Me dejaron de invitar porque a veces hablaba bien y a veces no hablaba bien. Y como no, entonces ya con los periodistas, eso es otra cosa que también sería interesante hablar, ¿no? Con los periodistas la rutina está más establecida, con estos nuevos prescriptores es todo más nuevo, ¿no? Y hay cosas que todavía no acaban de funcionar. Pero, por ejemplo, en el tema de medios de comunicación o periodistas, es una norma sagrada, ¿no? Tú no puedes intentar, porque si intentas eso, el periodista al final, como ve que peligra su independencia, al final puedes tener un problema grave. O sea que al final, y muchas veces pasa, ¿no?, que tú puedes enviar una nota de prensa, hacer una rueda de prensa, etcétera, etcétera, y al final el periodista, a la hora de hacer su pieza periodística, no lo dice como tú querrías, o directamente critica algo, obviamente, que tú no harás, ¿no? Y que la nota de prensa obviamente no sale. Bueno, esa es la característica, no el peligro, sino la característica o la singularidad de los espacios ganados. Vamos a ver ahora ejemplos en unos y en otros. Bueno, lo que os decía del tema de los folletos. Porque, mirad, vamos a ver cosas aquí que yo soy consciente que la mayoría de museos no pueden hacer, ¿no? Spots, no para pasarlos en televisión, que eso ya es algo, ¿no?,
Hoy en día los puedes hacer para que circulen por redes sociales, que la inserción es gratuita, no la elaboración del spot, ¿no? Pero folletos, la mayoría de museos tienen folleto. Y, como os decía antes, la mayoría de museos piensa que su folleto tiene un punto promocional que puede hacer que alguien lo vea, ¿no? Pues aquí tenéis un ejemplo de De hecho, creo que eran actividades dirigidas a público infantil del Museo de Historia Natural, que bueno, pues obviamente si eso cae en manos de un niño o una niña, pues es muy posible que se divierta, obviamente, y que quiera visitar el museo para hacer esa actividad. Así de sencillo. Y eso es un espacio, como espacio propio, que el museo controla al 100%. Decide cómo es y luego decide distribuirlo en los sitios que le interesa, obviamente. Una acción, de hecho, que esta es el ejemplo perfecto para aplicar el concepto de innovación. Y es una acción de comunicación interna. Ya sabéis que a mí me cuesta entenderlo, pero la definición de museo, los dos, están incluidos, ¿no? Pues yo los incluyo porque además a nivel de comunicación hacen cosas muy interesantes, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá. El Museo de Calgary llega a final de año y los responsables del departamento de comunicación se dan cuenta que ya casi no tienen tiempo ni dinero para hacer el resumen anual que tienen que repartir a la dirección, patrocinadores, donantes, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta de eso. Eso es un problema grave. Siempre lo habían resuelto, y de hecho después de esto lo siguen haciendo, con el típico documento escrito, ¿no? El típico documento, ¿no? En papel, una memoria bien diseñada, que yo tengo la impresión de que cuando acaba la reunión, toda la gente se la lleva a su despacho, coge el cajón más grande, la deja allí y no la vuelve a desplegar en su vida, ¿no? Una manera de que eso no pase, pues de un problema la solución. Porque lo que hacen es un gran desplegable, un póster, que además incide en una de las misiones del equipamiento, que es la conservación, el cuidado por el medio ambiente, ¿no? Una página a una tinta y la oportunidad de la conservación. Y luego, todo ese contenido que podría estar en un dossier perfectamente en 30 páginas, está de una manera muy periodística, muy bien diseñado, en el reverso y en una única superficie. Vamos a ver, porque creo que es aquí, un vídeo que explica un poco y el resultado de esa acción. Bueno, al final tienen eso a tiempo y además en una pieza que seguramente a la gente que lo recibió
se la miraron la información y luego es muy posible que se colgasen, porque es un formato póster que además encaja perfectamente con la misión de ese equipamiento. O sea, al final, cómo transformar un problema en una buena solución comunicativa, y es una acción de comunicación interna que encaja perfectamente con esa palabra de innovación. Pero luego veremos el paso más allá de este equipamiento para hacer todavía más innovadora esa acción, pero lo veremos más adelante. Todo lo que tiene que ver, que también comunica obviamente, con los productos que se venden en la tienda de un museo, ¿no? Por ejemplo, que son espacios propios, ¿no? La especialidad esta del diseño, del merchandising, y todo lo que tiene que ver con este tipo de mercancía, de productos, cosas como por ejemplo este juego, ¿no? Cómo a partir de una obra, las lanzas de Velázquez, cómo a partir de una obra se crea un producto que al final se transforma en un juego, el juego este del Mikado. Bueno, cómo transformar, ¿no? Y que incluso los productos te ayuden a comunicar el museo de otra manera diferente, en una cosa que el museo controla al 100%, como es el tipo de productos que vende en sus tiendas. Como decía antes, todo lo que tiene que ver ya con la vertiente digital del museo, ya sea en un ordenador o en un teléfono inteligente, en un smartphone, al final antes comunicar implicaba poder hacerlo, era mucho más difícil. Ahora comunicar, sobre todo con el tema de las redes sociales, lo único que tienes que hacer es conjugar el verbo querer realmente. Obviamente ya sé que tiene que haber alguien que haya detrás, que las gestione, que esté y las alimente diariamente, pero al final sí que hay un canal abierto directamente que te permite conectar con una parte importante de los públicos a los que interesa, con los que interesa comunicarte. En esa esfera, el paso que hicieron, le cogieron gusto a innovar, y al año siguiente lo que hicieron directamente es publicar eso en los resultados anuales, y los publicaron en su perfil de Instagram directamente. Es decir, que la gente que quería consultarlos, la gente del staff interno, donantes, patrocinadores, dirección, lo tuvo que consultar a partir de su perfil de Instagram, y que además la gente fuera podía también verlo. Aquí también hay un vídeo que lo explica, y en el que se ve, pues supongo, se ve un poco cuál era el contenido, ¿no? Imaginad en Instagram, pues claro, muy visual, con muy poco texto. Y además el rédito comunicativo de hacer una acción innovadora. Si es innovadora, el primer museo que lo hace, al final se hacen eco los medios de comunicación y se hace eco masivamente en las redes sociales de esa innovación. O sea que el ejemplo perfecto para demostrar cómo innovar al final te permite tener unos réditos comunicativos muy, muy importantes. Cómo utilizar un espacio propio como tu página web o las redes sociales. Por ejemplo,
un equipamiento, el castillo de Fontainebleau, que quiere restaurar su famosa esta escalinata, y que lo que hace es un proceso de crowdfunding, ¿no? De intentar conseguir que la gente done dinero para poder hacer frente a la restauración. Hacen una página web que controlan al 100%, muy atractiva, que de manera muy visual te permite, ¿no? Cuando vas a hacer la donación, tú pides la piedra de la escalera que tú quieres donar, ¿no? Y luego, o sea, de una manera muy atractiva y muy inteligente, el Museo Thyssen también ha hecho una cosa parecida para la restauración de una obra suya. O sea, cómo utilizar, en este caso, una web, y luego la explotación de eso para que la gente lo sepa, utilizando, en este caso, el sentido del humor, ¿no? Cómo utilizar eso y comunicarlo para que la gente sepa que el equipamiento ha puesto en marcha ese proceso, ¿no?, de crowdfunding para conseguir restaurar la escalinata. Bueno, al final estamos hablando de un espacio propio que, en este caso, como recuerdo arriba, el museo controla al 100%. Un caso, la primera aplicación de realidad aumentada que utilizó un museo. Estamos hablando de marketing de contenidos porque al final era una aplicación que tú te ibas a descargar voluntariamente. Y al final, aunque no te lo decían, lo que pretendían era que te acabases enterando que acababan de reformar y reabrir la parte del museo que explica la historia moderna de Londres y que obviamente visitases. Pero lo hacían utilizando esta técnica del marketing de contenidos, que es muy sutil, y lo que utilizaron es una aplicación de realidad aumentada que permitía superponer en el Londres actual imágenes históricas que guardan en el museo, ¿no? Esta no es, por ejemplo, en Piccadilly. Tú te colocabas allí, veías las fotos históricas, las más espectaculares, pasa que no tengo buenas fotos, las más espectaculares era del Blitz alemán, ¿no? Y tú te ponías en la zona donde había caído una bomba alemana y se estaba cayendo un edificio, y tú podías ver en aquel espacio actual, ¿no?, con tu móvil, moverte y ver cómo aquel espacio en los años 40 había sido bombardeado por los nazis. Otra cosa que tú controlas al 100%, y vamos a ver un vídeo que explica también, cuando son cosas tan innovadoras, como hemos visto antes, al final no solo tuvo muchísimo éxito, hubo muchas descargas de esta aplicación, sino que además los medios de comunicación se hicieron eco. Entonces te permite superponer una foto antigua en el espacio anterior. Fotos históricas como estas, y esta era la zona que habían remodelado. Esta es claro, por ejemplo, fotos como esta. Esto ya por sí, como resultados, ya era un éxito. Resultados de lo que le interesaba, que era la gente que visitaba esa zona que habían remodelado, y luego la repercusión en medios de comunicación. En este caso, creatividad, innovación. En cuanto a espacios comprados, o
sea, aquellos que el museo paga para insertar su, normalmente publicidad. Aquí podría poner muchos, os voy a poner uno, que ahora, por ejemplo, bueno, la gente más joven seguramente no entendería, los que hay en la sala ya tenemos una edad y entenderemos todos, pero la gente joven ni lo entendería. De hecho, ahora no se haría, porque lo que pasa en este anuncio ya no pasa en las aulas, por suerte, pero nosotros sí que lo hemos vivido en nuestras carnes, y es publicidad, ¿no? Cómo ir más allá de lo informativo. Pues vamos a ver un spot del Museo Thyssen de los años 90, muy antiguo ya, no muy antiguo, pero para lo que estamos hablando, muy antiguo, que lleva la publicidad a un punto más allá. Si quieres que tu hijo tenga una buena educación, tarde o temprano, tendrás que ponerle de cara a la pared. Museo Thyssen-Bornemisza. Te enseñamos 8 siglos de arte. Bueno, con la marca antigua. Bueno, o sea, si ves esto, pues, ¿no? Es posible que te invite a visitarlo. Si simplemente ves una cosa informativa, pues es posible que no consigas eso. Un ejemplo os traduciré de un museo de vida rural en un pueblo de Tarragona. Hay una fundación importante detrás. Hicieron una campaña creo que cuando lo inauguraron o al poco de inaugurarlo, que era muy interesante, ¿no? Para convencer a la gente que tenía que visitarlo. Y entonces en este, no sé si ve sí, ¿no? En este de aquí, pues dice: ven al museo de cuando las cosas no llevaban etiquetas de sostenible o ecológico, porque de hecho nada llevaba etiqueta. O sea, es un museo basado en la vida, ¿no? Rural. O esta otra pieza que te decía: ven al museo de cuando equivocarse en la previsión del tiempo no quería decir un fin de semana de pasar frío, sino un año de pasar hambre, ¿no? La importancia de la cultura agraria, bueno, entonces, ¿cómo comunicar un museo con un contenido como este? ¿Cómo intentar, ¿no?, establecer vínculos con lo contemporáneo? Y ellos lo intentaron con esta campaña, que lleva la publicidad más allá de lo meramente informativo. Un museo del Holocausto en Buenos Aires, que ha hecho cosas muy interesantes con un tema peliagudo de tratar a nivel comunicativo. Y aquí, no es que yo lo haya puesto mal, es que así es la pieza. Jugaban con algo que ya conocemos, y aquí era una campaña de donación, y lo que pedían a la gente era que donase al museo para poder seguir haciendo sus actividades, ¿no? Y el redaccional decía: ayúdanos con tu donación para que la historia no se vuelva a repetir. Entonces jugaban ¿no?, colocando el hecho de pedir, lo fácil, ¿no?, que es. Este museo utilizaba durante mucho tiempo una frase del museo que no debería existir. Un museo de arte, no, un museo que no debería existir. Era su tagline, lo que siempre acompañaba normalmente a las piezas: un museo que no debería existir. Aquí también, ¿no?, como conseguirlo, ha hecho cosas muy interesantes. O un museo de ciencia en Vancouver, que con la agencia que trabaja utiliza mucho, o sea, utiliza la publicidad para explicar contenidos científicos con las limitaciones de lo que es, ¿no? Aquí, para promocionarse, hace esta acción que explica que el musgo no tiene raíces. Entonces te coloca ahí en un muro ¿no?, esa frase, y al lado la marca del museo, para que, ¿no?, al final son cosas. Y han ido haciendo cosas de estas que son muy interesantes, porque llevan a la publicidad un paso más allá, ¿no?, porque entran dentro directamente de contenidos científicos, obviamente muy
mediatizados por lo que está haciendo, que al fin y al cabo es publicidad. El tema de patrocinadores. O sea, este mensaje se dirige tanto del Museo Nacional de Arte de Cataluña como del Museo de Bellas Artes. Es el reconocimiento que al final los museos hacen para agradecer el patrocinio que hacen las empresas, ¿no? Y normalmente, claro, estamos hablando de grandes museos que tienen muchos patrocinadores, que todos los patrocinadores quieren patrocinar, ¿no? Eso ya lo sabemos también, sobre todo los que trabajáis en pequeños museos, ¿no? Que es una cosa muy diferente, y al final siempre se hace este tipo de piezas que agradecen, y al final, bueno, pues aquí veis un par de ejemplos que también van en esa misma sintonía. Marketing directo, cosas que envías. Por ejemplo, ¿qué os parecería recibir esta notificación de un museo de ciencias naturales que tiene una parte de su colección muy importante de paleontología, ¿no? Dinosaurios y cosas de estas, ¿no? Entonces aquí lo que te invitan es a sacar con el escoplo y el martillo la invitación, bueno, por recibir esto. Obviamente estamos hablando de una cosa muy controlada que envías a un público muy selecto, ¿no? Pero al final, claro, imaginad, si esa gente ya tiene predisposición positiva hacia el equipamiento, recibiendo una cosa así, pues mucho más todavía, ¿no? Esa conexión es mucho más importante. Y aquí me voy a levantar porque de hecho... O sea, imaginad marketing promocional, que normalmente que te encuentras en un hotel si hay una invitación o un folleto simplemente, ¿no? O sea, el Museo de Bellas Artes, durante un tiempo que trabajó con esta agencia, con Herederos de Rowan, hizo cosas tan interesantes como esta, para promocionar una exposición de grabados de Goya. Y lo que te dejaban encima, como veis ahí, de la cama, era esa plancha que intentaba imitar una matriz de un grabado, y lo que te pedían detrás, que es lo que está detrás, de hecho es la invitación, ¿no? Pero lo que te pedían es que fueses al lavabo y que te pusieses delante, y entonces ahí es donde veías la estampa. Porque ya sabéis que el grabado, ¿no? La matriz está a la inversa, entonces te hacían hacer ese ejercicio y al final conseguían, pues lo que digo, impactar de una manera innovadora, porque nadie se espera encontrarse una cosa así, ¿no? Hicieron una exposición de piezas de orfebrería del Museo del Oro de Bogotá y le dejaron a la gente en la caja fuerte una especie de lingote, imitaba un lingote de oro, ¿no? Y entonces en la recepción, cuando te daban la llave de la habitación, te daban la clave para entrar a la caja fuerte, entonces era todo un juego. Claro, imaginar ese tipo de acciones, ¿no? Y ellos lo hicieron durante un tiempo en hoteles creo de 4 o 5 estrellas, y al final el retorno de este tipo de acciones fue impresionante. O sea, normalmente el retorno de este tipo de acciones de marketing promocional es bajo, y en este caso fue espectacular. O esta marketing de calle, ¿no? Una exposición de hiperrealismo, y entonces lo que colocaron en la calle es esta especie de tótem, que en el centro no tenía nada, era hiperrealista, entonces hacían que la gente jugase y que la gente básicamente también difundiese eso, que posase detrás, se hiciese fotografías y al final las acabase difundiendo por redes sociales, que era lo que se trataba, ¿no? O sea, hacer cosas que al final, obviamente este tipo de acciones de marketing de calle, el objetivo siempre es la viralización en redes sociales, ¿no? Porque el impacto que tiene es mínimo en la gente que pasa por allí, pero esa gente, si le impacta, al final lo viraliza. O, por ejemplo, ahora ya en el terreno, si he pasado ya a espacios ganados,
un proyecto que también hicieron herederos de Rowan con este museo de San Sebastián, Museo San Telmo, restauraron una capilla con pinturas de Josep María Sert, del muralista. Y entonces hicieron todo un proyecto que llamaron Anatomía de Sert, en que la gente podía visitar, mientras hacían la restauración, podían visitar la restauración y podían subirse en los andamios, y acompañados por una guía, les iba explicando lo que estaban haciendo y todo eso, ¿no? Entonces jugaban con la serie, que en aquel momento era de éxito, de Anatomía de Grey, y jugaban un poco con eso, claro, ahora ya no tiene, pero jugaban con la serie que en aquel momento tenía mucho éxito, claro, esto hace de años, ¿no? Entonces era Anatomía de Sert, y lo que enviaron, esta era la convocatoria que enviaron a los medios de comunicación. Una convocatoria es una cosa muy formal, en que tú informas, ¿no?, al medio que tal día, a tal hora, tal persona va a presentar, ¿no? Y es una cosa como muy formal para que los medios sepan que tienen que ir, ¿no?, tal día al museo, al acto de presentación de lo que sea. Y ellos lo hicieron de esta manera. Lo que hicieron era toda una campaña que jugaba con este tema de las radiografías y de la serie. Entonces lo que recibieron los medios era una radiografía, y en la etiqueta, la típica etiqueta que tienen las radiografías, ¿no?, pues ahí ponían toda esa información. En este caso se hicieron eco los medios de comunicación. En televisión, en la televisión local, el periodista le hizo tanta gracia que la sacó en directo, la radiografía, y le explicó a sus televidentes lo que había recibido. Y yo, por ejemplo, me puse en contacto con varios periodistas de allí y todos me dijeron que les había encantado. Aunque todos al final reflexionaban y decían que sí, que está muy bien, siempre que no se pierda de vista que al final una convocatoria de prensa tiene que tener la información que tiene que tener. O sea, la creatividad sí, pero siempre, en este caso, sujeta a las necesidades de lo que estás haciendo, que en este caso era una convocatoria de prensa. En este caso se hacía, ¿eh? Pero claro, reflexionamos y decían que, claro, depende de lo que hagas, al final la creatividad por la creatividad no es una buena solución. Y luego el tema, como os he dicho, de la relación con nuevos prescriptores, que supongo que en esa conferencia, ¿no?, del Museo de Jaca, ¿es? Sí. Sí. Os explicarán este tipo de cosas, ¿no?, que cada vez se han ido haciendo más. Cuando inauguran una exposición, por ejemplo, aquí era una exposición en La Pedrera, pues invitan a gente que saben que promocionará, porque tuitean, por ejemplo en Twitter, ¿no?, van explicando la exposición en directo, explicada por las comisarias de la exposición, y eso consigue al final viralizarse en redes sociales, y todos los que seguimos, por ejemplo, a Nacho Granero, pues acabamos enterándonos, ¿no?, por vía de su perfil, de ese tipo de información. Nos enteramos de que existe la exposición, contenido de la exposición y cosas de esas. Aquí ya estamos hablando también de espacios ganados en esa otra esfera, que es la de los prescriptores, si queréis, 2.0. Y ya para ir acabando, ¿no?, porque se tendría que ir acabando, ¿no?, hasta y media, o no, como mucho. Un apartado final de prevenciones, de cosas, y es un catálogo, aquí sí, de malas prácticas, de cosas que deberían evitarse. Por ejemplo, una cosa que me preocupa mucho es, vivimos en una sociedad hipersaturada de imágenes, y desde el mundo de la cultura, el de los museos, deberíamos evitar polucionar la iconosfera con cosas feas, como es el caso. Un pintor tan importante como Fortuny, y cuando se celebra el 175 aniversario, lo que se hizo para celebrarlo, los materiales eran horribles. Entonces hay que intentar evitar eso, básicamente porque lo feo tapa lo bueno o lo bello, y ese es el problema. A mí es lo que me preocupa. No es que se generen cosas feas, es que hay tantas cosas feas que cuando se hacen cosas bellas pasan desapercibidas en el mare magnum de fealdad. Y es el caso, por ejemplo, de cosas, por ejemplo, una joya. La Fundació Joan Miró, en Barcelona, celebra su 40 aniversario. Y crean una tipografía
que es la que veis aquí en este tótem, que tiene que ver directamente con la arquitectura que hizo Josep Lluís Sert, el arquitecto, de la mano del propio Miró para la fundación, ¿no? Y entonces, cosas, por ejemplo, como esta magnífica, que ahora la voy a pasar, invitación al acto de inauguración, son ese tipo de bellezas que pasan desapercibidas. O sea, alerta con lo feo, porque lo feo, para mí, el máximo peligro es que hace que este tipo de cosas al final no puedan sobresacar la cabeza y que podamos disfrutar de ellas. Hay que vigilar nuestras relaciones. Eso ya me lo decía mi madre. Hay que vigilar mucho con quién nos juntamos. Mucho. Porque, claro, cuando la industria del tabaco, ya sabemos lo que es el tabaco, si hay algún fumador lo siento, pero ya también lo sabe, que incluso se ha prohibido en el ámbito del deporte, y que, por ejemplo, una industria, una empresa tabaquera, una multinacional, sea patrocinadora desde hace muchos años de un museo público nacional, a mí, sinceramente, me avergüenza. Y es lo que pasa con el Museo Thyssen-Bornemisza desde hace muchos años, que GTI la patrocina, y patrocina muchas de sus exposiciones. Eso queda patente, obviamente, que es lo que le interesa al patrocinador, en la página corporativa del museo. Eso queda patente en su publicidad, que ahora veréis. Una pieza bonita, por cierto, que promocionaba una exposición. Y aquí es donde se asocia al mal compañero de viaje con el museo. O sea, incluso celebrando su 25 aniversario, se asocia, y la gente asociamos a una industria perniciosa con un museo público. No solo lo hacen ahí, sino que cuando hacen la presentación pública de las exposiciones, una de las personas que habla es, me parece que es el presidente en España de esa tabaquera, y tiene presencia, como veis aquí, su logo al lado del logo del museo, vuelvo a repetirlo, un museo público. Bueno, hay que vigilar nuestras relaciones. También otro tipo de relaciones. Ya veréis por qué. O sea, hay que tener también, o sea, querer hacerse el simpático, el moderno, muchas veces también hay que medirlo mucho, ¿no? Y es lo que pasó con este caso. También lo siento, del Museo Thyssen-Bornemisza. Ya no me acuerdo ni cómo se llama. Bueno, vais a ver el vídeo y entenderéis qué personaje es. Visita, supuestamente en una televisión, no sé qué televisión, visita el Museo Thyssen-Bornemisza. Bueno, chicos, aquí me tenéis, son las 10 de la mañana y estoy en la puerta del Museo Thyssen. Y no es que venga del Space y empalme para hacer el reportaje, es que he madrugado para ver todo este arte. Hola, buenos días. ¿Aquí ponéis sellito por si quiero salir y entrar luego? No, esto no es un bar. Gracias. Buah, me han dado un pase de prensa, me siento muy periodista ahora mismo. Chúpate esa, Matías Prat. ¿Cómo gente tan joven, tan temprano, haciendo cola en un museo? ¿Venís del after? Soy francés, pero hablo un poco español. Entonces conoces más los afters que los museos, ¿no? Y has decidido un poquito cambiar. Sí. ¿Mejor la fiesta o el museo?
mejor la fiesta. Sí, es de los míos. Buah, buah, tiene tienda y todo, ¿vale? Vámonos de compras máximas. Anda, mira, se han hecho un monopatín con el emoticono del WhatsApp. Estoy flipando. Tenemos ropita y todo, qué maravilla, de verdad. Yo me imagino que estos serán trozos de cuadros o algo. Esto se llama ir a la moda artística máxima. Tenemos cafetería con su terracita y todo. Al final los museos me van a molar más de lo que yo esperaba. Oli, perdona, cuando puedas, ¿un gin tonic? Qué maravilla, esto es acojonante. Perdona, ¿el gin tonic me lo puedo sacar fuera o tengo que coger un vaso de plástico? Encima me dejan ir con la copa por todo el museo. Esto es lo más. Me encantan los museos. Tienen tiendas, cafeterías, baños sin cola. Es lo más. El principal problema al final también es que hacen que una profesional del museo, como veis aquí, del mundo de la educación, por cierto, tenga que ponerse en esa tesitura de darle cobertura a una persona que no es ni periodista, obviamente, y que lo que va a hacer ahí es un poco el ridículo. Bueno, hay que vigilar también ese tipo de relaciones. Y creo que ya es casi acabando. Hay que medir muy bien lo que se hace. Si tú en tu museo, en esa zona en concreto, prohíbes hacer fotos, ¿cómo pasa? mirad cómo ha saltado aquí, cómo ha saltado ella. O sea, el Museo Thyssen, Museo del Prado prohíbe en todo el museo. Eso sería otra discusión, otro día, si quieres venimos a hablar del tema de la... En el tema del Museo Thyssen, de la Reina Sofía, solo delante de ahí, bueno, me parece correcto. No estoy de acuerdo, pero en ese caso tiene una justificación. Llega una persona como Pierce Brosnan y le hacen una fotografía y la difunden por las redes sociales. ¿Qué pasa? Que la gente se queja, y que la gente se queja de manera muy virulenta, tanto que al final el museo tiene que justificarse y explicar que eso no deja de ser una acción de comunicación, que ya que viene alguien conocido del mundo de la cultura, aprovechan, pero al final ya tienen que justificarse y pedir perdón. O sea, hay que ser consecuente, y por mucho que sea lo que dicen que lo es, si tú prohíbes a los visitantes hacer fotos ahí para asegurar la calidad de la visita y tal, tienes que ser consecuente. Por ejemplo, el Prado prohíbe la fotografía y luego no es consecuente en ese tipo de cosas. Bueno, pues en ese caso también hay que evitar ese tipo de errores para no caer en cosas como estas, un poco lamentables. Y ya como colofón, al final, y parafraseando a otro grande del mundo de la publicidad, yo creo que al final la gente que llevará, que aquí hay varios que nos han acompañado antes, y otros de espíritu joven que también me acompañáis, al final, para que eso sea posible, el futuro de los museos pasa por gente atrevida que se atreva a hacer cosas, algunas como las que hemos visto. Y yo creo que con esto acabo mi conferencia y os agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias. Gracias a todos. Efectivamente hemos apurado muchísimo el tiempo, o sea que no hay tiempo para debate, ya lo siento. Si acaso, como el conferenciante está con nosotros, vamos saliendo y quien quiera le aborda con alguna pregunta, porque tampoco, sí que teníamos un tiempo limitado y hemos llegado a ese límite. Al límite total. Otro día nos cronometraremos más.